Chicos, chicas, muy buen día. Vamos a transmitir la clase del día de hoy. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema que está relacionado a lo que hemos estado viniendo trabajando, que es lo de válvulas. Ahora vamos a hablar como tal de los instrumentos de medición, ¿ok? Para esto les preparé una pequeña clase. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido para que sea un poquito más didáctico, y de todas formas recuerden que esto es un video, entonces lo van a poder repetir las veces que sea necesario por si les queda alguna duda. ¿Sale? Como les comentaba, vamos a ver lo que son los instrumentos de medición. ¿Sale? Los instrumentos son las herramientas de medición que se han utilizado desde el principio de los días para la construcción de todo tipo de cosas y se utilizan para la nivelación y alineación de las piezas o para la medición geométrica o dimensional de las mismas. La medición la definiremos entonces como la comparación de una magnitud con su unidad de medida con el fin de averiguar cuántas veces contiene la primera medida a la segunda medida. Las mediciones dimensionales que podemos realizar son de dos tipos, la medición directa y la medición indirecta. ¿Qué es la medición directa, chicos? Es la que es realizada con un instrumento de medida capaz de darnos por sí mismo y sin ayuda de un patrón auxiliar el valor de la medida de lo que vamos a obtener. En este caso puede ser una medida que nos los dan como tal en una pantalla digital o bien en una analógica. Ejemplo, puede ser un metro, una cinta métrica, un calibre, un vernier, que vamos a ir conociendo poco a poco. Entonces, ¿qué sería la medición indirecta? Sería entonces que es la que es realizada con un instrumento de medida capaz de detectar la variación existente entre la magnitud de un patrón y la magnitud de la pieza a medir. ¿Sale? Esto quiere decir que es la que no va a darnos como tal la medida tal cual. Vamos a tener que utilizar algún patrón para que podamos nosotros saber la medición de esta. ¿De acuerdo? Dentro de toda esta clasificación de instrumentos de medición tenemos una gran variedad. Aquí les presento nada más unos cuantos. Ejemplo, la regla graduada, el metro, la plomada, el nivel, el vernier, el termómetro, termopar, manómetro, amperímetro. Estos son algunos instrumentos de medición, sin embargo existe una gran cantidad de instrumentos de medición. Me voy a enfocar en estos porque son los que vamos a ir relacionando un poco en cuanto a los que hemos visto ya de hecho en la máquina inyectora. Se podrán acordar que, por ejemplo, un amperímetro lo encontramos en la bancada, un manómetro también lo encontramos en la parte de abajo de lo que es el sistema de cierre. Entonces, para que nosotros vayamos conociendo un poquito más. Ok, tenemos instrumentos de medición y se van a clasificar de acuerdo, en este caso, a los que van a darnos como tal una distancia o una longitud. Como les comentaba, tenemos la regla graduada. Esta es la más común, la más utilizada y nos sirve como tal para medir distancias. Tenemos también el metro cumple la misma función que una regla, sin embargo, pues este es como un poquito más largo y nos sirve para otro tipo de materiales o algunas otras cosas que necesitamos medir y que son muy largas. También tenemos el vernier como tal nos va a ayudar para medir longitudes. ¿Qué tipo de longitudes? Por ejemplo, ¿cuánto es el calibre de una manguera? Entonces, para esto nos va a servir como tal el vernier. Tenemos otras clasificaciones, por ejemplo, las de verticalidad u horizontalidad,
que podemos encontrar dos diferentes. Como les comentaba al principio, chicos, esta es a grandes rasgos, sin embargo pueden haber muchos otros instrumentos de medición. Dentro de los que les acabo de comentar podemos encontrar lo que es la plomada. Esta plomada de hecho se utilizan mucho en lo que son las construcciones para medir, por ejemplo, la verticalidad. No sé, algunas personas que tal vez tengan un poquito más de cercanía a lo que son la construcción, pues para que los albañiles, los ingenieros, los arquitectos puedan medir y puedan estar seguros que, por ejemplo, un muro está totalmente vertical, derecho, como se debe de hacer. ¿Ok? Lo mismo pasa con un nivel. Esto también me va a ayudar a verificar que en este caso la horizontalidad sea correcta y que no se encuentre disparejo. Como les comentaba, estos instrumentos normalmente los utilizamos mucho en lo que es construcción o en su caso el nivel. De hecho, nos ayuda mucho en la instalación de algunas máquinas para conocer que realmente estén niveladas y que no vayan a tener una lectura falsa. Ok, tenemos otra clasificación que son los instrumentos de medición de temperatura. El más común y el que normalmente utilizamos es el termómetro. Sin embargo, como ustedes observan acá, este tipo de termómetros lo podemos encontrar más en maquinaria que vamos a estar utilizando o que hemos utilizado últimamente en el taller de trap. Este tipo de termómetro nos va a dar normalmente en dos diferentes unidades de como tal las temperaturas. Un termopar sirve exactamente para lo mismo. Al final es medición de temperaturas. Sin embargo, este se utiliza de una forma diferente. Si se dan cuenta, acá contiene lo que es como una aguja que nosotros podemos ingresar tal vez a otro tipo de materiales para que nos pueda medir como tal la temperatura en la que se encuentra. Tenemos también otros tipos de instrumentos. En este caso me estoy basando más en los que podemos encontrar en el taller de trap. Un instrumento de medición de presión que normalmente vamos a encontrar es el manómetro. De hecho, ya la mayoría de ustedes lo ubica, donde se encuentra en la máquina inyectora y normalmente pues nos va a dar las unidades de presión en dos diferentes unidades. En este caso se observa en la imagen que serían kilopascales y lo que son PSI. ¿Sale? Entonces recuerden, el manómetro es para medición de presiones. También encontramos lo que es un amperímetro, que me mide como tal la corriente eléctrica que se está utilizando en la maquinaria. De hecho, este lo podemos encontrar en varias máquinas de ahí del taller, pero tal cual, ahorita enfocándonos en lo que es en la máquina inyectora, la encontramos directamente en la bancada. ¿De acuerdo? Que es el amper, como tal, es una unidad con la que se mide este tipo de corriente eléctrica. Ok, chicos, como les comentaba al principio, esta es una pequeña descripción de lo que son los instrumentos de medición. ¿Para qué realmente nos sirve? Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión lógica, lo que es el objeto con la unidad de referencia. La acción que se realiza para obtener los datos es medir y todo el proceso de comparación con los patrones definidos se conoce como tal, como medición. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven? Tal cual, pues para conocer una cierta referencia, un cierto patrón que nos va a dar a entender a qué, de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, que eso es como tal un control de decir tal vez mi proceso es correcto o se está saliendo fuera de rango. Son los instrumentos que nos van a dar o nos van a hacer conocer este tipo de medidas y que nos van a ayudar de hecho a facilitar esta parte para que no nos compliquemos en que realmente se esté haciendo adecuadamente o no lo que son los procesos. ¿Ok? Espero que esta pequeña clase un poquito
general les haya quedado un poquito más claro qué son los instrumentos de medición. Es muy importante, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado trabajando y lo que es como tal nuestra carrera, que son transformación de plásticos, normalmente vamos a utilizar este tipo de instrumentos y los vamos a encontrar a menudo. Entonces es importante que sepamos para qué nos sirve y para qué lo necesitamos, ¿no? Muchas veces, y nos pasó al principio del semestre, cuando estábamos empezando a conocer la máquina inyectora, no sabíamos, por ejemplo, qué era un manómetro, no sabíamos qué era un amperímetro. El termómetro, aunque sí sabemos normalmente para qué nos sirve, no entendíamos cómo se trabajaba igual ese tipo de termómetros que les acabo de enseñar, que son los que encontramos normalmente en maquinaria un poquito más grande, como el que les acabo de decir. Entonces, al final son unidades de medida, ¿no? Y es muy importante que sepamos para qué nos sirve. Entonces, de acuerdo a esto, chicos, vamos a realizar ciertas actividades para reforzar un poquito más el tema y que empecemos a conocerlo. Tenemos 3 actividades a realizar. Estas actividades tal cual yo se las voy a poner en el Classroom y ustedes van a tener una fecha de entrega de una semana. Entonces, si hoy es jueves, lo van a poder entregar hasta el próximo jueves de la siguiente semana. Esto con la idea de que no se saturen de actividades y que realmente las puedan cumplir en tiempo y forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a hacer un glosario de tecnicismos y unidades de medida. Ese glosario como tal, yo les voy a dar las palabras que ustedes tienen que buscar, ¿sale? Son palabras obviamente relacionadas con lo que acabamos de revisar, que son los instrumentos de medición. Un listado, la segunda actividad va a ser un listado de instrumentos de medición y su función. Ahorita acabamos de revisar por lo menos 6-7 instrumentos de medición. Sin embargo, como les comentaba desde el principio, hay una gran variedad de instrumentos de medición. Estos son muy pocos y son de manera general y estoy tratando de enfocarlo a lo que hemos estado revisando y utilizando en las clases. Entonces necesito un listado de instrumentos de medición y su función, por lo menos, chicos, 10 instrumentos. La idea es que no repitan los que acabamos de revisar. ¿Cuáles sí les valgo que me los repitan? Sería el manómetro, el amperímetro y el vernier. ¿Por qué? Porque son 3 instrumentos que son muy importantes ahorita para lo que estamos revisando en clase, como tal la inyectora. Entonces esos 3 se los valgo, pueden sacar esa información justamente de esta clase, y los otros 7 ustedes lo tendrían que complementar con que yo les voy a dejar tal cual ligas de 3 videos. En esos videos nos hablan justamente de instrumentos de medición, para qué nos sirven. ¿Sale? Entonces van a tener una gran variedad de instrumentos de medición y de acuerdo a eso lo van a ir sacando, ¿ok? Y por último, chicos, chicas, vamos a realizar un esquema donde ustedes tienen que ponerme cómo es que se utiliza y cómo es que funciona un vernier. ¿Qué vernier, chicos? Me voy a salir tantito de la presentación, no se preocupen, el link se los voy a dejar igual en el Classroom para que lo revisen las veces que sean necesarias. Tal cual, lo del vernier, les voy a dejar el Word. En este Word ustedes van a poder editarlo y de hecho, si se dan cuenta, ya les estoy dando el esquema de cómo está conformado el vernier, sus partes que lo conforman tal cual y qué es lo que ustedes me tienen que realizar, describir para qué me sirve y cómo se utiliza. ¿Sale? Eso es lo que me interesa que ustedes conozcan ahorita del vernier. Es importante que ustedes busquen esta información porque lo vamos a utilizar y lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes clases. Entonces, por favor, utilización y función del vernier. El esquema ya lo tienen. Si por algo no tienen acceso a una computadora para que lo puedan editar en el Word, ustedes pueden dibujarlo en la libreta y ahí mismo me van a poner entonces cómo es que se utiliza un vernier
y cómo es que funciona, para qué me sirve, ¿no? Ya que ya dijimos que es un instrumento de medición y en este caso se utiliza para medir longitudes, ¿ok? De lo que les comentaba de el glosario que ustedes van a realizar, igual se los voy a subir ahorita a Classroom. Estas serían las palabras que ustedes tienen que realizar del glosario. Obviamente es buscar a qué se refiere, con qué tema, obviamente con lo que tenga que ver instrumentos de medición. ¿Por qué les hago este comentario? Porque tenemos, por ejemplo, acá un término, tolerancia. Sabemos que tolerancia se puede utilizar en varios términos, sin embargo, necesito que ustedes lo relacionen con el tema que estamos observando y estudiando, que son instrumentos de medición, ¿ok? Ahí van dos actividades y la tercera que les comentaba sería esta parte de su listado de instrumentos de medición y su función. Son 10 instrumentos que ustedes tienen que enlistarme. Esto también iría en su libreta, chicos, igual que el glosario. Y les voy a dejar links de videos donde ustedes pueden apoyarse y sacar un poquito más de instrumentos, ¿sale? Acá sería el primero, instrumentos de medición, el segundo, la clasificación de los instrumentos de medición y un tercero, que son las características de los instrumentos de medición, ¿sale? Espero que con estos 3 videos podamos esclarecer un poquito más lo que es un instrumento de medición y para qué me sirve. Tal cual, eso sería todo lo que vamos a realizar en esta clase, las actividades que tenemos por realizar. Como les comenté, ya en el Classroom les voy a poner estas tareas y van a tener una semana exactamente para poder entregarla e integrarla en su perfil de Classroom, ¿de acuerdo? Espero que no hayan dudas. Si las hubieran, ya les había comentado que vamos a estar haciendo lo que es el Facebook Live. Esta con la idea de que si hay dudas ahí se esclarezcan. Cuando les vuelvo a recordar, los miércoles a las 8:20 de la mañana. Seguimos manejando ese horario para los Facebook Live. Hoy de hecho me conecté, sin embargo no pude transmitirles en vivo porque estaba tratando de realizarlo desde la computadora y nunca pude conectar la cámara, entonces por eso no lo pudimos realizar. Sin embargo, les publiqué en la página de Facebook para que si habían dudas de la actividad que me tienen que entregar este viernes, me escribieran. No recibí ningún comentario, entonces yo creería que no hay dudas de lo que me van a entregar este viernes y entonces yo lo doy como tema visto, ¿sale? Entonces, chicos, vamos a estar trabajando 2 veces a la semana con este tipo de clases pregrabadas, que con ustedes me tocarían los días martes a las 8:20 de la mañana. Se les va a estar subiendo el material tanto en Face como en Classroom, y los días jueves a las 10:30 de la mañana igual les estaría subiendo la clase, ¿sale? Esas dos son las clases pregrabadas, y los días miércoles ya quedamos entonces que los Facebook Live a las 9, no, perdón, permítanme, es que si no, los Facebook Live a las 8:20 de la mañana sería con ustedes para dudas, ¿de acuerdo? Miércoles. Y voy a tratar de integrarme, a ver si es posible, a su grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tal vez se les olvide que pues dije que me iba a conectar y por eso no se conectaron o no hubieron dudas el día de hoy en lo que es la sesión de preguntas o de dudas de las clases. Entonces voy a tratar de que me integren en su grupo de WhatsApp, nada más para estarles recordando esta parte. Pues bueno, chicos, eso sería todo para la clase del día de hoy. Quedo pendiente de cualquier situación. Sin embargo, si no hubiera una duda muy en específico, que sea muy urgente, pues nos vemos el día miércoles de la siguiente semana
para poder resolver las dudas correspondientes. Cuídense mucho, chicos, por favor no salgan de casa y pues estamos en contacto.